Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo de depresión y les vamos a exponer esta vez el nivel estructural de la depresión. El equipo está conformado por Génesis, Tlali y yo, Itzel. Esta vez les vamos a hablar acerca de las regiones cerebrales que se han encontrado estar relacionadas con la depresión, tales como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal dorsolateral y los núcleos de RAF. Este es el artículo que nos prometía ser el que nos iba a explicar todo el tema. Sin embargo, no pudimos tener acceso a él, por lo cual fue muy triste para nosotras y decidimos reírnos un poco de ello, así que les colocamos un meme aquí. Para comenzar, les hablaré acerca de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal relacionada a la depresión se divide en ventromedial y dorsolateral. En cuanto a la parte ventromedial, esta ocupa una porción ventral de la corteza prefrontal medial y una porción media de la superficie orbital. Tiene proyecciones que se dirigen hacia el hipocampo, a la materia gris periacueductal y al cuerpo estriado visceral, además de tener conexiones recíprocas con la amígdala. Se dice que esto tiene funciones cognitivas y ejecutivas. En un artículo hecho en 2009, se realizaron 3 experimentos para determinar si esta área tenía relación con la depresión. Primero, se realizaron estudios de actividad cerebral utilizando estudios por functional imaging, en los cuales se medía el flujo de sangre en esa área, además del metabolismo de glucosa presente. En el área ventromedial se estableció que había una hiperactividad en la depresión. ¿Qué significa esto? Que tenía un mayor flujo de sangre y un mayor metabolismo de glucosa en esta área. Posteriormente, los autores mencionaron un estudio realizado en la Vietnam Head Injury Study y la Universidad de Iowa Neurological Patient Registry, de los cuales sacaron la población para estudiar las lesiones cerebrales en esta área. El grupo control que utilizaron fue de pacientes que tenían lesiones cerebrales en cualquier otra parte del cerebro menos en el área ventromedial ni dorsolateral. Entonces, ellos encontraron que aquellos pacientes que tenían lesiones en el área ventromedial tenían una disminución o eliminación total de los síntomas depresivos. Esto se vio muy enfático en un análisis clínico, en un caso clínico de una paciente que padecía depresión y cometió un intento de suicidio, la cual se dio un tiro en la cabeza, eliminando de esa manera toda el área ventromedial que tenía su cerebro. Por lo cual, después de haber sobrevivido a este intento de suicidio, su neurólogo y su psiquiatra y su pareja a largo plazo, como establece el artículo, mencionaron que ella tenía menos síntomas depresivos, por lo cual es muy enfático que esta área esté relacionada con la depresión. Después de eso, se hizo uso de una técnica llamada Electrical Deep Brain Stimulation, en la cual se trataba de inhibir la materia blanca del cerebro. Esta técnica es invasiva completamente, porque deben accesar una parte profunda del cerebro. Y en base a todos estos estudios, se encontró que el área ventromedial de la corteza prefrontal es la encargada de coordinar los componentes psicológicos de emociones negativas mediante proyecciones. Después, en cuanto al área dorsolateral, se nos dice que ocupa porciones del giro frontal superior y medial en la superficie lateral de los lóbulos frontales, además de tener conexiones con las áreas premotoras, los campos oculares frontales y con la corteza parietal lateral. Y también tiene funciones emocionales y afectivas. Es el mismo estudio realizado por los mismos autores en 2009, en el cual se midieron las mismas cosas. En cuanto a la actividad cerebral por estudios de functional imaging, se vio que tenía una hipoactividad en pacientes con depresión. Eso quiere decir que tienen menor flujo de sangre y un menor metabolismo de glucosa. En cuanto a las lesiones cerebrales, no hubo un caso clínico destacado, sin embargo, se nos menciona que cuando los pacientes tenían lesionada esta área, pues, tenían niveles más altos en depresión. Y la técnica utilizada para ver la excitabilidad eléctrica en esta área fue el TMS, el Transcranial Magnetic Stimulation.
en la cual se estimulaba la corteza dorsolateral. Este era un tratamiento, una técnica no invasiva, porque se colocaban pequeños electrodos cerca del cuero cabelludo y se enviaban señales eléctricas para estimular. Posterior a todos estos estudios y experimentos, se llegó a la conclusión de que esta área es el sustrato neuronal encargado de suprimir emociones negativas. Los núcleos de RAFE son estructuras relativamente pequeñas, las cuales contienen cuerpos neuronales productores de serotonina. Sus acciones viajan a las áreas cerebrales y la médula espinal, dependiendo dónde y cuándo se requiera modular la acción de serotonina. Debido a que es la principal estructura que produce este neurotransmisor, se relaciona con trastornos psiquiátricos cuando se presentan abnormalidades en estos. Estudios postmortem han reportado que bajos niveles de serotonina, así como de su precursor, son característicos en pacientes con desorden depresivo mayor, así como de individuos que cometieran suicidio. En un estudio de 2006 se midieron niveles de RNA mensajero de TPH2 mediante hibridación in situ. TPH2 es una isoenzima de TPH o triptófano hidroxilasa, la cual es una enzima necesaria para la síntesis de serotonina. Es importante recalcar que esa también es una enzima limitante de velocidad en la reacción de síntesis de neurotransmisor. En este estudio postmortem se encontraron que las neuronas que constituyen a los núcleos de RAFE dorsal y núcleo de RAFE medial tenían una mayor cantidad de RNA mensajero de TPH2 presente en individuos que estaban diagnosticados con desorden depresivo mayor en comparación del grupo control. Entonces, esa mayor expresión de RNA mensajero de la isoenzima de triptófano hidroxilasa explica la observación de más triptófano hidroxilasa, para la redundancia, en individuos con desorden depresivo mayor, así como los que cometieron suicidio, y además refleja una respuesta homeostática a la deficiencia de transmisión serotoninérgica en el cerebro, característica de los trastornos depresivos. Otra estructura importante es el tálamo, la cual se encuentra en el extremo superior del tallo encefálico y debajo del hemisferio cerebral. De manera general se le conoce como la puerta de entrada a la corteza cerebral, y en ese contexto es importante enfocarse en el hecho de que interviene en las funciones emocionales del sistema límbico. Anomalías en esta estructura se relacionan con la anedonia, que suele estar presente en los casos de trastornos depresivos. En un estudio postmortem del 2004, se midió el número de células en los núcleos mediodorsales y anteroventral del tálamo. Esos núcleos influyen en el sistema límbico mediante la integración y distribución de estímulos emocionales relevantes hacia los lóbulos frontales. La población utilizada se dividió en 4 categorías. Una con desorden depresivo mayor, otro con desorden bipolar, otro de esquizofrenia y un grupo control. Se encontró que solamente en el grupo con desorden depresivo mayor había una mayor cantidad de células en estos núcleos de tálamo, 37% más en el núcleo mediodorsal y un 26% más en el núcleo anteroventral en comparación con los otros 3 grupos. Aquellos con desorden bipolar y esquizofrenia sorprendentemente tenían una cantidad normal de células en estos núcleos. En adición a esto, un metaanálisis del 2015 confirmó que dificultades en la regulación de emoción, de procesos de recompensa, así como de control cognitivo,
individuos con desorden depresivo mayor está relacionada con una hiperactivación del tálamo. La amígdala, entre otras importantes funciones, el papel que juega en la depresión es la modulación afectiva y la codificación de la memoria, así como es el sitio crítico de la plasticidad neuronal en el comportamiento del miedo. Un estudio de 2017 realizado por Larsen y colaboradores sobre los cambios en el desarrollo de la conectividad funcional y estructural en la amígdala y la región ventromedial de la corteza prefrontal. Examinaron los cambios de este desarrollo y encontraron disminuciones en la conectividad entre la amígdala centromedial y el cingulado anterior rostral, así como el cingulado subgenual y la amígdala basolateral desde la infancia hasta la edad adulta, lo cual se considera un desarrollo normal. El aumento de esta conectividad funcional en la amígdala centromedial, así como el cingulado anterior rostral, se asoció con una mayor ansiedad y síntomas depresivos en la edad adulta, mientras que el aumento de la conectividad estructural de la amígdala centromedial y la corteza prefrontal anterior se asoció con una mayor ansiedad y depresión en la infancia. Los resultados de este estudio proporcionaron una visión novedosa hasta esos años de la conectividad funcional y estructural del desarrollo dentro del mismo circuito neural, que implica pues una amplia gama de procesos cognitivos y emocionales, así como su implicación en varios trastornos psiquiátricos, no solo la depresión. Finalmente, este estudio sienta las bases para una plantilla normativa de la amígdala y su relación con la corteza prefrontal ventromedial para evaluar mejor las anomalías y las trayectorias dentro de otros trastornos, no solo de la depresión. Sobre el hipocampo existe bastante información y bastantes artículos que nos hablan sobre la reducción significativa en el volumen del hipocampo en general en pacientes con depresión. En un artículo realizado por Wei Lui y colaboradores también en 2017 se hace una recopilación de otros estudios y el propio. En este se caracterizan los cambios en este artículo se informa ampliamente que hay una reducción significativa en el volumen, así que se replica el resultado de otros estudios y se encuentra en pacientes deprimidos adultos y adolescentes, no encuentran grandes diferencias. También se dice que no hay mayor diferencia entre si es el primer episodio depresivo o son recurrentes, sino más bien de la intensidad o del tipo de depresión que padezcan las personas. O mencionan que un estudio reciente informa que pacientes mujeres con un trastorno depresivo identificado como trastorno depresivo puro familiar recurrente provoca que las reducciones volumétricas del cuerpo y cola del hipocampo derecho fueran significativamente mayores a las de la izquierda, mientras que el volumen total del cerebro es aproximadamente igual al de los sujetos sanos. De acuerdo con esto, se ha encontrado un aumento significativo en el volumen de la materia gris del hipocampo hemisférico derecho en pacientes de edad avanzada con depresión severa. Pedimos una disculpa, tuvimos una dificultad técnica, así que retomaremos desde que los cambios volumétricos pueden ser el resultado de una reacción neurodegenerativa
al aumento de los niveles de glucocorticoides en la depresión. Los cambios en la plasticidad sináptica inducida por la depresión están asociados con los cambios estructurales y funcionales que ocurren en el hipocampo. Y la reducción del volumen de la corteza prefrontal y el hipocampo también pueden resultar de la interrupción y la atrofia de las neuronas y la glía que habíamos mencionado ya antes en la depresión. Sin embargo, estos cambios volumétricos no están asociados con la gravedad de la depresión, sino que la evidencia respalda que los mayores volúmenes del hipocampo indican una recuperación más rápida en individuos deprimidos, aunque no siempre sucede. Y esto puede explicarse por la regulación del hipocampo en la reactividad al estrés. La reducción de los volúmenes del hipocampo pueden ser un marcador de la cicatriz neural de la depresión y un marcador de vulnerabilidad para episodios futuros. A la aplicación clínica de estos cambios volumétricos del hipocampo todavía requieren de investigación más específica que pueda confirmar toda esta teoría con muestras más grandes. Entonces, la tasa relativa de disminución de la neurogénesis del hipocampo durante la edad adulta en humanos es menor que la de ratones. Esto es porque en este artículo nos menciona que se experimenta con ratones para evaluar la neurogénesis en el hipocampo en situaciones de estrés y síntomas asociados a depresión. En ratones no parecía ser tan severo porque los ratones tienen esta capacidad de recuperar la reducción de estas neuronas. Sin embargo, en humanos no sucede así. El proceso es mucho más lento y pues se puede decir que poco eficiente, sobre todo en hablando específicamente de la sintomatología de depresión. Por lo tanto, la neurogénesis del hipocampo en humanos pues, puede tener una función aditiva en los circuitos y mejorar la plasticidad sináptica para lograr el máximo impacto, pero para compensar las células perdidas, pues no se puede mantener como al día este cambio. Y bueno, también hablamos de que por esta razón los efectos de los tratamientos antidepresivos en la neurogénesis del hipocampo adulto han mostrado discrepancias en diferentes especies. O sea, como lo mencionaba hace un momento, en roedores la mayoría de los tratamientos antidepresivos que se usan en humanos, incluido los choques eléctricos y la medicación, pues posteriormente demostraron que facilitan la neurogénesis del hipocampo. Sin embargo, la facilitación del tratamiento con fluoxetina fue sensible al estrés, los niveles de corticosterona y la ruta de medicación. Sobre la teoría de la apoptosis hipocampal, evidencia muestra que el aumento de la apoptosis en la circunvalación dentada de roedores de las ratas maternas, con la separación repetida de sus cachorros y el deterioro de la capacidad de la memoria en cambios del comportamiento similares a la depresión. El tadalafil, que es un innovador de la fosfodiesterasa tipo 5, ejerce efectos antidepresivos al suprimir la apoptosis inducida por la separación materna y aumentar la proliferación celular en la circunvolución dentada. Y bueno, aunque algunos estudios apoyan esta idea de que la apoptosis del hipocampo es un factor causal en los cambios volumétricos del hipocampo, los estudios histopatológicos en pacientes deprimidos han arrojado resultados inconsistentes. Y bueno, como conclusión, en este artículo se menciona la relación tan importante entre la amígdala y sus subregiones, así como la corteza prefrontal ventromedial en la depresión.